State of emergency in Southern California. Severe flooding around LA has triggered urgent evacuation. Managed to capture only part of this astonishing event on camera. Cuando el año estaba por terminar, algo empezó a romper la normalidad en Estados Unidos. No fue un solo evento, fue una secuencia. En la costa del Pacífico, la tierra comenzó a ceder. En el interior del país, el frío llegó con una fuerza que nadie esperaba, congelando lagos y destruyendo muelles en cuestión de horas. Y en el sur, lluvias imposibles para zonas secas cayeron durante días, levantando muros de lodo que atravesaron comunidades mientras todos dormían. Por separado, cada hecho parece una simple tragedia, pero cuando se observan juntos, forman un patrón inquietante, como si algo invisible estuviera presionando desde varios puntos al mismo tiempo. No hubo sirenas, no hubo advertencias claras, no hubo tiempo para reaccionar, solo una sensación que se repite en millones de personas. Algo cambió. Estamos frente a una cadena de coincidencias, o ante las señales de un tiempo que fue anunciado hace siglos. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar la forma en que miras todo lo que está pasando en el mundo. La normalidad reinaba al principio. En las tierras californianas del sur, la precipitación descendía de manera moderada y continua, sin rastros de amenaza, sin bocinas de alerta, sin comunicados oficiales de riesgo. Los habitantes mantenían sus actividades cotidianas sin alteración. Pero transcurrido un breve lapso, el líquido comenzó a rebasar la capacidad de contención del planeta. El volumen ascendió aceleradamente, irrumpiendo a través de vías urbanas y adentrándose en sectores habitacionales, forzando a los equipos de salvamento a extraer personas desde automóviles sumergidos y superficies de viviendas. Lo verdaderamente notable fue la manera en que diversos materiales respondieron ante el líquido invasor. Los árboles mantuvieron su posición vertical. Las barreras construidas con madera conservaron su configuración original. En determinadas zonas, el terreno orgánico consiguió absorber y redirigir la corriente. Paralelamente, gran cantidad de materiales contemporáneos mostraron un debilitamiento atípico. Los plásticos experimentaron distorsiones. Los materiales compuestos se volvieron blandos y cedieron. Estructuras elaboradas para proyectar resistencia perdieron velozmente su solidez fundamental bajo la arremetida persistente del elemento líquido. En una ubicación distante, específicamente en Colorado Springs, el panorama resultaba incluso más crítico. Pequeñas corrientes fluviales, históricamente apacibles, se expandieron abruptamente en cuestión de 60 segundos. El torrente anegó rutas vehiculares, barriendo automóviles y precipitándose hacia sectores donde vivían familias. Numerosos grupos familiares carecieron del tiempo necesario para responder porque el ascenso del agua ocurrió con velocidad alarmante. Resultó imprescindible movilizar aeronaves rotatorias para ejecutar operaciones de rescate. Lo que provocaba asombro no era el volumen del elemento acuático, sino la inmediatez radical de las transformaciones. A través de la región sudoccidental estadounidense, abarcando territorios como Arizona, Nuevo México y Nevada, aguaceros completamente atípicos para la estación perduraron durante múltiples jornadas. Después de periodos prolongados de aridez extrema, el sustrato terrestre se había tornado compacto y desecado, eliminando cualquier habilidad de asimilación hídrica. Cuando finalmente llegaron las precipitaciones, en vez de penetrar hacia las capas internas, el agua se desplazó sobre la superficie externa. Cauces que permanecían vacíos
se metamorfosearon súbitamente en caudales violentos. Durante las horas nocturnas, lodo combinado con fragmentos diversos atravesó aldeas reducidas, trastornando vehículos y dejando comunidades aisladas antes de que los mensajes preventivos lograran expandirse. El denominador común amenazante en la totalidad de estos acontecimientos no residía en su violencia, sino en su continuidad implacable. El agua no ejerce destrucción de forma instantánea, genera deterioro mediante la aplicación constante de tensión sobre aquello que previamente presentaba fragilidad. Las vías de tránsito sufren daños desde sus estratos inferiores. Las bases estructurales se comprometen no por golpes directos, sino porque carecen de penetración adecuada en profundidad. Atravesando cada territorio, una realidad gradual emerge con nitidez. El agua no dispensa tratamiento uniforme a todos los elementos. Aquellos con raíces y hondura resisten periodos más extensos. Aquellos erigidos solamente en la superficie exhiben rápidamente sus puntos vulnerables. Los desastres naturales no solamente modifican el territorio, sino que además exponen suposiciones erróneas respecto a la estabilidad. Cuando el agua retrocede, lo que permanece no es únicamente fango o deterioro material, es la comprensión de que numerosas cosas que considerábamos sólidas en realidad existían únicamente debido a condiciones favorables. Y cuando esas condiciones experimentan cambios, es la base verdadera la que determina qué permanece firme. Porque cuando el agua llega, no examina la apariencia externa. Revela primero los cimientos fundamentales. Inmediatamente tras las inundaciones, un descenso térmico inusualmente intenso barrió la región del Medio Oeste. No se trató del cambio gradual para el cual las personas habitualmente se preparan. Las temperaturas se desplomaron en apenas unas horas. La atmósfera se volvió árida y helada. Los lagos se solidificaron de manera dispareja, formando estratos gruesos de hielo que se expandieron y propagaron sin aviso previo. Los muelles se fracturaron, los embarcaderos se quebraron, las embarcaciones amarradas de forma segura apenas horas antes quedaron destrozadas en el lugar exacto. Cerca de las costas, una tensión proveniente del hielo derretido pesaba intensamente sobre las estructuras fundamentales. Las carreteras se curvaron, el concreto se agrietó, las tuberías de agua estallaron, no por antigüedad ni por presión excesiva, sino por el frío extremo. Lo que hacía particularmente inquietante el deterioro era su silencio absoluto. No hubo ventiscas, tampoco tormentas eléctricas, ni nevadas abundantes. Todo lucía calmado. Sin embargo, el daño comenzaba a manifestarse. El frío había rebasado los límites que los sistemas jamás fueron diseñados para soportar. Mientras tanto, hacia el occidente lejano, otra fuerza estaba emergiendo. En la región del Pacífico Noroeste, incendios forestales ardían con intensidad poco común. Bosques completos quedaron envueltos en llamas. Comunidades fueron evacuadas bajo un cielo que se oscurecía mientras humo denso cubría el aire como manto sofocante. El sol aparecía tenue y rojizo, apenas visible a través de las cenizas. Tornados de fuego, columnas giratorias de llamas, se desplazaban por las laderas, levantando brasas y esparciendo destrucción con mayor rapidez que cualquier intento de contención. Los bomberos describían fenómenos para los cuales nunca habían recibido entrenamiento. Los incendios se movían siguiendo patrones impredecibles. Se encendían violentamente, cambiaban de dirección y abrumaban defensas construidas bajo condiciones ordinarias. La tierra, ya seca y exhausta, parecía incapaz de resistirlos. Entonces, de forma repentina, el suelo empezó a temblar. Sismos ocurrieron en áreas consideradas durante mucho tiempo como geológicamente estables. Carreteras se fracturaron, viviendas se sacudieron.
Las personas salieron precipitadamente al exterior, más desconcertadas que aterrorizadas. Estos no fueron los terremotos más potentes de la historia, pero su ubicación resultaba perturbadora. La Tierra había hablado en lugares inesperados. La conexión entre hielo, fuego y tierra no era caos, sino rebasamiento de límites. Ninguno de estos sucesos ocurrió con explosiones o advertencias previas. Simplemente excedieron la capacidad de lo que los humanos habían construido. Materiales diseñados para rangos normales se fracturaron. Cuando esos límites fueron sobrepasados, sistemas que se suponía estables colapsaron silenciosamente. En conjunto, estos factores muestran cuán frágiles son verdaderamente los márgenes. La vida moderna depende de cuán estables sean las condiciones, y existe poco margen de maniobra cuando la presión llega desde múltiples direcciones simultáneamente. Es notable que la Biblia frecuentemente describe momentos así, no como destrucción aleatoria, sino como recordatorios. Jesús menciona en Mateo 24 que antes de los tiempos finales habrá terremotos en muchos lugares, no siempre en los sitios predichos. Los salmos hablan de la tierra sacudiéndose, no en rebeldía, sino en respuesta. Y los profetas han advertido repetidamente que la creación misma reaccionará cuando alcance su límite. Estos acontecimientos no son ruidosos, no anuncian fechas específicas, no requieren explicación elaborada, simplemente se revelan por sí mismos. Así como el agua revela cimientos superficiales, el frío, el fuego y la tierra también exponen suposiciones frágiles. Y mientras la creación habla, deja una pregunta que no puede ignorarse. Si la Tierra puede exceder sus límites sin advertencia, ¿qué más en nuestras vidas existe simplemente porque nunca ha sido probado? Comienza en una noche texana fría, quieta, sin viento y extrañamente pesada, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo el aliento. Un grupo de lugareños pescando cerca de la orilla nota primero algo inusual. Un resplandor pálido deslizándose sobre la superficie del lago. Inicialmente asumen que es luz lunar curvándose a través de niebla, pero la niebla nunca se mueve con intención. Esto sí lo hace. En cuestión de minutos, el resplandor se intensifica, definiendo el contorno de una forma humana. Luego 2. Después, 3 siluetas luminosas caminando sobre el agua, como si el lago fuera terreno sólido. Ninguna huella rompe la superficie. Ninguna onda queda atrás de ellos. Sus cuerpos emiten un brillo blanco apagado, no brillante, sino constante como la radiación suave de una linterna enterrada bajo nieve. Los testigos describieron el movimiento de las figuras como lento, deliberado, casi como si estuvieran buscando algo. No vagaban sin rumbo. Un hombre reporta que parecían saber exactamente hacia dónde se dirigían. Otros dicen que los seres parecían estar escaneando la línea costera, observando a las personas que se habían reunido, vigilándolos con una intensidad que se sentía tanto gentil como inquietante. Varios espectadores afirmaron que las figuras inclinaban sus cabezas hacia atrás, hacia el cielo, como si esperaran una señal, respondieran a un llamado inaudible o reconocieran algo arriba que la multitud no podía percibir. Y entonces, sin previo aviso, desaparecen, no hundiéndose, no disolviéndose en niebla, sino mediante una desaparición silenciosa e instantánea. Un fotograma están allí, el siguiente se han ido, dejando atrás un lago intacto y una multitud congelada en incredulidad. El metraje telefónico capturado esa noche es tembloroso, apresurado y lleno de pánico susurrado. Sin embargo, las grabaciones revelan algo escalofriante, halos tenues rodeando cada figura. Científicos que revisaron el metraje lo descartan como reflejo de luz o artefacto de cámara, ofreciendo explicaciones tranquilas para calmar los nervios públicos. Pero quienes estuvieron en la orilla insisten en que el resplandor
era real. No luz reflejada, sino luz emitida como si las figuras mismas fueran la fuente. Algunos pastores tejanos interpretan el evento a través de las Escrituras, señalando hacia Mateo 14, el momento en que Jesús caminó sobre las aguas durante una tormenta. Argumentan que la aparición de estos seres no es coincidencia, especialmente dado el número creciente de señales inexplicables que surgen por toda América en semanas recientes. Creen que las figuras del lago son una visitación divina o una advertencia simbólica, un mensaje de que la nación está en el umbral de algo mucho más grande que anomalías climáticas. No todos están de acuerdo. Algunos residentes creen que los seres eran centinelas angelicales. Otros temen que fueran algo completamente diferente, observadores tal vez, o manifestaciones destinadas a confrontar a la humanidad con su propia falta de preparación. Algunos afirman que cuando las figuras desaparecieron, la superficie del lago parpadeó momentáneamente con un destello de luz, como el breve reflejo de una presencia invisible retirándose. Fuera lo que fuera, estas figuras dejaron atrás una comunidad dominada por asombro y temblor. Las personas ahora hablan del lago con voces bajas, como si discutieran terreno sagrado. Después de que tierra, fuego y frío empujaron más allá de sus límites, el mar comenzó a mostrar una respuesta diferente, no a través de violencia, sino mediante agotamiento. A lo largo de la costa de Florida, gaviotas alcatraces empezaron a aparecer en números inusuales. Estas son aves marinas fuertes construidas para vuelo de larga distancia y movimiento preciso. Sin embargo, muchas fueron encontradas débiles, incapaces de continuar. Aves jóvenes especialmente fallaron en completar su migración desde Canadá y Terranova. No fueron golpeadas por tormentas ni envenenadas por derrames. Simplemente estaban exhaustas. Criaturas hechas para volar ya no podían mantenerse en el aire. Al mismo tiempo, comunidades pesqueras notaron otro cambio silencioso. Los peces no desaparecieron por completo. Se retiraron. Los cardúmenes se movieron más profundo hacia aguas fuera de alcance. El sonar devolvía poco más que ecos. Las redes subían vacías, no porque la vida se hubiera ido, sino porque se había retraído. Incluso el equipo de pesca comenzó a fallar. Los hilos se deshilacharon, las trampas se ablandaron y se rompieron antes de lo esperado, como si el agua misma ya no apoyara el proceso. No hubo caos, ningún colapso dramático. Los puertos se volvieron silenciosos. Los botes permanecieron amarrados. Los medios de vida se adelgazaron en lugar de destrozarse. Las familias se adaptaron, desacelerando, volviéndose hacia tierra adentro, regresando a ritmos más simples, practicados alguna vez por generaciones anteriores. Lo que se destacó fue la restricción. El mar no atacó, dio un paso atrás. Las Escrituras han hablado durante mucho tiempo de que la creación tiene límites. En Romanos se nos dice que la creación gime no en ira, sino bajo tensión, esperando liberación. Los Salmos nos recuerdan que la tierra pertenece a Dios, no a aquellos que extraen de ella. Estas palabras no describen castigo, sino límites. Cuando la creación se cansa, no siempre responde con destrucción. A veces responde reteniendo, y cuando el mar ya no ofrece lo que alguna vez ofreció, la dependencia humana comienza a aflojarse. Quizás la lección no es que el océano se haya vuelto contra nosotros, sino que nos está recordando algo que hemos olvidado. No todo lo que vive existe infinitamente para nuestro uso, porque cuando la creación alcanza su límite, no siempre grita. A veces simplemente cae en silencio. Mientras la tierra se esforzaba y el mar se retiraba, muchas personas comenzaron a mirar hacia arriba. A través de varias partes del país se reportaron luces extrañas en el cielo. Aparecieron brevemente sobre monumentos, cementerios y campos de batalla históricos, lugares ya pesados con memoria y pérdida.
Las luces no parpadeaban violentamente ni se movían rápido. Se cernían, cambiaban, luego se desvanecían. Algunos las llamaron reflejos o efectos atmosféricos raros. Otros no pudieron ignorar dónde aparecieron o cuán quieto se sentía todo mientras las observaban. Poco después, la atención se volvió hacia las nubes. En múltiples ubicaciones, formas semejantes a humanos se formaron dentro de capas de nubes en movimiento. No eran nítidas ni sólidas, sin embargo, lo suficientemente claras para detener a las personas en seco. Las calles cayeron en silencio. Las conversaciones se pausaron. Muchos observaron sin hablar. La reacción no fue miedo, sino asombro. Algunas personas oraron sin planearlo. Otros simplemente se quedaron de pie, inseguros de por qué el momento se sentía tan pesado. Luego vino el sonido. A través de partes del Medio Oeste, un tono profundo similar a una trompeta resonó en el aire. No se parecía al trueno, aeronaves o maquinaria. Era largo, resonante y constante. Los granjeros se detuvieron en sus campos. Los vecinos salieron juntos. Grabaciones de diferentes pueblos sonaban casi idénticas, aunque estaban a kilómetros de distancia. Los científicos sugirieron efectos acústicos y cambios de presión. Sin embargo, el momento y la repetición permanecieron difíciles de explicar. Lo que se destacó fue la respuesta. No hubo pánico, ninguna prisa hacia refugio, solo un instinto compartido de detenerse y escuchar. Las Escrituras hablan de tales momentos cuidadosamente. Lucas 21 menciona señales en los cielos que atraen atención en lugar de terror. Pablo escribió sobre un sonido de trompeta no como ruido, sino como señal de cambio. Apocalipsis habla de un tiempo cuando las personas miran hacia arriba porque algo exige ser notado. Estos eventos no dieron respuestas. No anunciaron fechas, simplemente interrumpieron lo ordinario. Y quizás ese sea su propósito, no asustar, sino recordarnos que levantemos nuestros ojos porque algo más allá del ruido diario está intentando ser visto y escuchado. Después de que las luces se desvanecieron y los sonidos en el cielo cayeron en silencio, algo inesperado siguió. No otra señal, no otra perturbación, sino silencio. Profundo en el bosque de Washington, comenzaron a surgir reportes sobre un lugar que los lugareños empezaron a llamar el Círculo de Quietud. No estaba marcado por cercas o advertencias. No había límites visibles. Sin embargo, quienes lo cruzaron describieron la misma experiencia. El sonido mecánico se desvaneció. El zumbido distante de autopistas desapareció. Los teléfonos perdieron señal. Incluso la interferencia satelital pareció disolverse. El mundo moderno simplemente dejó de alcanzar el interior. Lo que permaneció no fue vacío. Las personas hablaron de escuchar cosas pequeñas nuevamente. El crujido de una ramita, el movimiento de hojas, su propia respiración. Más sorprendente fue lo que sucedió en el interior. Los pensamientos se ralentizaron. La ansiedad aflojó su agarre. El ruido mental constante de horarios, preocupaciones y tareas inacabadas se desvaneció. Se sentía como si algo invisible estuviera filtrando lo que no pertenecía. Este silencio no era amenazante. No se sentía como aislamiento o miedo. Se sentía estable, fundamentado, claro. Muchos dijeron que permanecieron más tiempo de lo planeado, no porque estuvieran atrapados, sino porque no sentían urgencia de irse. En las Escrituras, el silencio es a menudo donde comienza la claridad. En Primero de Reyes, Elías no encontró a Dios en viento, terremoto o fuego, sino en una voz suave y apacible. El mensaje no fue ruidoso, requirió atención. Los salmos hablan claramente: estad quietos y sabed que yo soy Dios.